Mi hijo pensó que no me daría cuenta cuando deslizó algo en mi caja de aparejos de pesca, alejándose con aire despreocupado. Pero mis 30 años como inspector de la Policía Nacional en Madrid me enseñaron a detectar el engaño a kilómetros. Cuando abrí esa caja más tarde, lo que encontré me heló la sangre. No solo por lo que era, sino porque comprendí que mi propio hijo estaba intentando destruirme. Él nunca vio venir lo que sucedió después. Esta es la historia de cómo el amor de un padre se convirtió en una lucha por la supervivencia. Todo comenzó una mañana de octubre. El sol se filtraba por las ventanas de mi garaje en Pozuelo de Alarcón mientras preparaba mi equipo revisaba mi permiso de pesca para una escapada de sábado al embalse de Santillana. A mis 63 años, estas excursiones en solitario se habían convertido en mi refugio desde que perdí a Carmen hace 3 años. Estaba organizando mis señuelos cuando Raúl apareció en la puerta. Algo en su postura me llamó la atención de inmediato. Tenía los hombros tensos y sus movimientos eran demasiado deliberados, como alguien que intenta parecer relajado mientras lucha contra un pánico interno. «Buenos días, papá», dijo, con una alegría artificial en la voz. «¿Preparándote para la pesca?» Asentí, sin dejar de revisar mis anzuelos. El embalse debería estar perfecto hoy. Raúl se acercó y cada instinto que poseo me gritó que algo iba mal. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia mi caja de pesca, una y otra vez. Como antiguo detective de homicidios, he pasado 3 décadas leyendo el lenguaje corporal. ¿Te importa si echo un vistazo a tu equipo?, preguntó, moviéndose hacia la caja antes de que yo pudiera responder. Lo observé con cuidado. Su respiración era superficial y el sudor perlaba a su frente a pesar del frescor de la mañana. Cuando pensó que no lo miraba, echó un vistazo al pequeño compartimento donde guardo los anzuelos de repuesto. Fue entonces cuando lo vi. La mano derecha de Raúl se movió con precisión entrenada hacia el bolsillo de su chaqueta, extrayendo algo pequeño envuelto en papel de seda negro. El movimiento fue tan rápido y furtivo que, si no hubiera estado mirando con ojos expertos, me habría pasado desapercibido. Colocó el objeto en el fondo del compartimento principal, ocultándolo entre mis cucharillas y plomos. Toda la secuencia duró menos de 10 segundos, pero para mí fue como ver un crimen desarrollarse a cámara lenta en mi propio garaje. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma, continuando con mis hilos de pesca como si nada hubiera pasado. Raúl dio un paso atrás, limpiándose las manos en los vaqueros en un gesto que parecía más de eliminar pruebas que de limpieza. Bueno, te dejo con lo tuyo, dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. Pásalo bien, papá. A ver si pescas algo grande. Lo vi desaparecer hacia el interior de la casa, sus pasos resonando por la escalera. El garaje quedó en silencio, salvo por el tráfico lejano de la M40 y mi propia respiración pesada. Me quedé mirando mi caja de aparejos como si se hubiera transformado en algo peligroso. Sea lo que Raúl había escondido, estaba claro que no quería que lo encontrara de inmediato, pero parecía esperar que lo hiciera eventualmente. La contradicción no tenía sentido, a menos que quisiera que lo encontrara cuando ya fuera demasiado tarde para reaccionar. La comprensión me golpeó como un impacto físico. Mi propio hijo acababa de plantar algo entre mis pertenencias que esperaba que me causara graves problemas. Pensé en los últimos meses. Su desesperación creciente por el dinero, sus cambios de humor, la forma en que evitaba el contacto visual. Eran señales que yo había atribuido al estrés del desempleo y al duelo por Carmen. Señales que había ignorado porque lo amaba. Pero 30 años de servicio me habían enseñado que el amor puede cegarte ante la verdad. Y la verdad estaba allí, en mi caja de pesca, envuelta en papel negro como un regalo que nunca quise recibir. Me quedé allí, en medio de mi garaje, mirando fijamente la caja de pesca que ahora parecía una bomba de relojería. Mi mente retrocedió a la noche anterior. Tal vez debí verlo venir.
Las señales estaban allí durante la cena, escritas en el rostro de Raúl con una desesperación que preferí ignorar. La noche del viernes había empezado con normalidad. Yo preparaba unos filetes a la plancha mientras Raúl ponía la mesa. El aire de octubre traía ese olor a castañas asadas típico de Madrid, y por un momento casi pareció que volvíamos a los viejos tiempos, cuando Carmen salía de la cocina quejándose de que tardaba demasiado con la carne. Pero Carmen ya no estaba. La silla vacía en nuestro comedor de Pozuelo era un recordatorio constante de todo lo que habíamos perdido hacía 3 años. Raúl había estado inusualmente callado, moviendo la comida por el plato sin probar bocado. Sus manos temblaban al alcanzar el vaso de agua, pero lo atribuía al estrés de buscar empleo. «Papá, necesito hablarte de algo», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Reconocí ese tono de inmediato, era la misma voz que usaba cuando era adolescente y necesitaba dinero para alguna excursión del instituto. Pero Raúl ya tenía 28 años, y estas conversaciones se habían vuelto demasiado frecuentes. «¿Qué pasa, hijo?». Respiró hondo, tamborileando los dedos nerviosamente contra la madera de la mesa. «Estoy en problemas. Problemas de dinero. Necesito 50.000 euros». La cifra me golpeó como una bofetada. Solté el tenedor, estudiando su rostro bajo la luz tenue de la lámpara. Tenía los ojos inyectados en sangre y unas ojeras que lo hacían parecer mucho mayor. ¿Cuándo se había quedado tan delgado? ¿50.000? Repetí, intentando mantener la voz nivelada. Raúl, eso es más de lo que tengo de mis ahorros. ¿En qué clase de lío te has metido? Su mandíbula se tensó. Vi algo cruzar sus facciones. Ira, o tal vez una desesperación tan profunda que se había transformado en algo oscuro. ¿Acaso importa?, espetó. Soy tu hijo. Necesito ayuda. Claro que importa. Llevo meses ayudándote. El alquiler, la letra del coche, la compra. ¿A dónde va todo ese dinero? Raúl se levantó bruscamente, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de parqué. Tú no entiendes a esta gente. No tienen paciencia. No van a esperar a que yo solucione mis cosas. ¿Qué gente, Raúl? Pero ya se estaba alejando hacia las escaleras. Olvídalo. Ya buscaré otra forma. Le llamé, pero la única respuesta fue el portazo de su habitación. Me quedé solo en la mesa, rodeado de platos a medio comer y con la creciente certeza de que mi hijo estaba metido en algo mucho peor que el simple desempleo. El resto de la noche transcurrió en un silencio incómodo. Recogí la cocina, vi el telediario y seguí mi rutina habitual mientras Raúl permanecía encerrado. Podía oírle caminar de un lado a otro sobre mi cabeza, hablando ocasionalmente por teléfono en tonos bajos y urgentes. Ahora, en mi garaje 12 horas después, esas llamadas furtivas cobraban un nuevo y siniestro significado. Raúl no buscaba ayuda legítima, anoche me estaba poniendo a prueba para ver si le daría el dinero voluntariamente. Al negarme, pasó al plan B. Lo que fuera que estuviera envuelto en ese papel de seda negro era la póliza de seguro de Raúl. Su forma de conseguir lo que necesitaba, sin importarle el precio que yo tuviera que pagar. Pensé en Carmen, en lo que diría si pudiera vernos ahora. Ella siempre fue la mediadora, la que encontraba el compromiso donde yo solo veía blanco o negro. Pero incluso ella habría tenido dificultades con esto. Mi hijo planeaba algo que me destruiría, y yo era el único que podía detenerlo. No podía posponerlo más. Lo que Raúl había escondido me carcomía como ácido. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la caja. 30 años de formación policial luchando contra la negación de un padre. Los cierres metálicos se abrieron con esos clics familiares que antes me traían paz. Esta caja había sido mi refugio de la oscuridad que vi en mi carrera, ahora se sentía contaminada. Levanté la bandeja superior. Allí,
entre mi cucharilla plateada favorita y mis plomos, estaba el envoltorio negro. Desenvolví el papel con dedos trémulos. El papel cayó para revelar una bolsa de plástico transparente con un polvo blanco. Incluso sin analizarlo, supe exactamente qué estaba mirando. Había visto suficiente sustancia prohibida en las salas de pruebas del complejo policial de Canillas para reconocerlo al instante. La bolsa pesaba quizás unos 60 gramos. Valor en la calle: 15.000 o 20.000 euros. Más que suficiente para constituir un delito de tráfico de drogas a gran escala según el Código Penal español. Más que suficiente para destruir lo que quedaba de mi vida. Me desplomé en mi banco de trabajo. La bolsa se sentía como plomo fundido en mi palma. El garaje empezó a dar vueltas mientras la magnitud de la traición de Raúl caía sobre mí como una luz. Mi hijo era un adicto. Las señales que había pasado por alto brillaban ahora en mi memoria como luces de neón. La pérdida de peso, los ojos rojos, los cambios de humor que atribuía al duelo. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cómo yo, un hombre que pasó 3 décadas atrapando criminales, no vi que mi propio hijo se había convertido en uno? Pero peor que la adicción era la traición. Raúl no había escondido la droga allí por accidente. Fue deliberado, calculado. Quería que encontraran esa mercancía, pero no hasta que fuera demasiado tarde. No hasta que alguien más lo encontrara primero. La comprensión me golpeó de nuevo. Raúl planeaba tenderme una trampa. Pensé en Carmen y en las promesas que le hice en su lecho de muerte sobre cuidar de nuestro hijo. Está perdido sin mí, Alejandro, me había susurrado. Prométeme que serás paciente con él. He sido paciente durante 3 años mientras Raúl caía en la adicción ante mis propios ojos. He sido paciente mientras vaciaba mis ahorros con supuestas emergencias. He sido paciente mientras el niño dulce que Carmen crió se transformaba en alguien a quien ya no reconocía. Lágrimas que no había derramado desde el funeral de Carmen quemaban mis ojos mientras miraba aquel paquete maldito. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de supervivencia la mía. Si el plan de Raúl funcionaba, me arrestarían por tráfico de drogas. A mi edad, una condena de este tipo significaría pasar mis últimos años en el módulo de fuerzas de seguridad de la prisión de Estremera, mientras Raúl heredaba todo por lo que Carmen y yo habíamos trabajado toda la vida. El chico al que enseñé a pescar en este mismo garaje estaba dispuesto a destruirme para salvarse a sí mismo. Envolví aquella sustancia de nuevo en el papel de seda. Mis manos estaban más firmes ahora, la determinación fría reemplazó al shock. Raúl pensaba que estaba jugando al ajedrez con alguien que no conocía las reglas. Pero había olvidado que su padre pasó 30 años yendo un paso por delante de los delincuentes. Si mi propio hijo quería jugar a esto, iba a descubrir que me guardaba unos cuantos movimientos que no esperaba. Las emociones eran un lujo que no podía permitirme. Tenía que entender por qué. Entré en la casa y subí las escaleras hacia la habitación de Raúl. Al llegar al rellano, oí su voz a través de la puerta cerrada, urgente y suplicante. Te he dicho, Marco, que solo necesito una semana más. Mi padre se está poniendo difícil con el dinero, pero estoy en ello. Me pegué a la pared del pasillo, escuchando con cada instinto policial activado. No, no, por favor, no hagas eso. Tengo un plan. Para mañana por la noche tendré todo lo que necesitas. 50.000. Se me heló la sangre. Entonces escuché que hacía otra llamada. Elena, soy Raúl. Sí, sé que el pago del préstamo de la casa está atrasado, pero tendré el dinero mañana. No tendrás que iniciar el proceso de embargo. Casi se me doblan las rodillas. ¿Embargo? Raúl había usado mi casa como aval para algo y yo no sabía nada. 20 minutos después, Raúl salió de su habitación, vestido con ropa de entrevista, pareciendo compuesto a pesar del pánico que le acababa de oír.
Me voy a esa entrevista de trabajo, papá, me gritó desde la escalera. Deséame suerte. Esperé hasta que escuché su coche salir del garaje y me puse manos a la obra. La habitación de Raúl contaba la historia a través de documentos que había intentado ocultar. Los extractos bancarios mostraban retiradas masivas de efectivo en los últimos 6 meses. Las facturas de tarjetas revelaban adelantos por un total de 30.000 euros, la mayoría realizados en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. Pero fue el contrato de préstamo lo que me hizo temblar las manos. Elena Vázquez, una prestamista privada, le había dado a Raúl 80.000 euros usando mi casa como garantía. Mi firma había sido falsificada en documentos que ponían en riesgo todo lo que poseía. El panorama era cristalino. Raúl había dilapidado dinero que no tenía en el juego. Cuando las deudas del casino crecieron, pidió dinero a Elena, falsificando mi firma. Cuando ese dinero se acabó, recurrió a un tal Marco para conseguir drogas, probablemente planeando venderlas para pagar sus otras deudas. Ahora, ambos acreedores le pisaban los talones. Marco quería 50.000 euros para el domingo o Raúl se enfrentaría a consecuencias que iban más allá de la ruina financiera. Elena embargaría mi casa en cuestión de días. Atrapado entre dos personas peligrosas, Raúl había decidido sacrificar a su padre para salvarse a sí mismo. La trampa no era solo por dinero, era para eliminar a la única persona que podía impedir que perdiera todo lo que yo había construido. Sentado en su habitación, rodeado de pruebas de su traición, sentí que los últimos rastros de sentimiento paternal se evaporaban. Esto ya no era ayudar a un hijo con problemas, era sobrevivir. Fotografié los documentos con mi móvil antes de volver a esconderlos. Si esto llegaba a los juzgados, necesitaría pruebas de que Raúl había robado mi identidad. Pero primero, tenía que ocuparme de la amenaza inmediata. Lo que había en mi caja de pesca era una pistola cargada apuntando a mi futuro, no iba a dejar que Raúl apretara el gatillo. Regresé al garaje con paso firme y decidido. 30 años en el cuerpo me habían enseñado que la mejor defensa es un buen ataque. Raúl creía que estaba jugando con un aficionado, pero estaba a punto de descubrir que su padre aún guardaba trucos de sus años en activo. El paquete seguía exactamente donde lo había dejado, envuelto en ese papel de seda negro. Lo tomé, sintiendo su peso en la palma de mi mano. 60 gramos de polvo blanco que podían destruir mi vida o salvarla, dependiendo de dónde terminaran. A través de la ventana del garaje, vi su Honda Civic aparcado en la entrada. Era un coche de 10 años que yo mismo le ayudé a comprar cuando terminó la universidad, cuando aún creía que llegaría a ser alguien de provecho. Oí abrirse la puerta principal y la voz de Raúl gritando. Papá, el coche vuelve a hacer ruidos raros. Voy a pedir un Uber para ir a la entrevista, no quiero arriesgarme a quedarme tirado. Perfecto. Una mentira más para su colección, pero esta jugaba a mi favor. Buena idea, hijo, le respondí. Más vale prevenir que lamentar. Esperé a oír la llegada del Uber y cómo sus pasos se alejaban por el camino de la entrada. Entonces cogí las llaves de su coche, que siempre dejaba en el gancho de la puerta trasera. El maletero del Honda se abrió con un clic suave. Dentro había unas pinzas, una rueda de repuesto y una vieja bolsa de deporte que no usaba desde hacía meses. Aparté la bolsa y coloqué aquel paquete debajo, junto al paso de rueda, donde sería fácil de encontrar pero no visible a primera vista. Al cerrar el maletero, pensé en Carmen y en lo que diría si pudiera verme ahora. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades y en el poder del amor para redimir los peores errores. Pero Carmen nunca se enfrentó a un hijo dispuesto a destruir a su propio padre para salvar el pellejo. Devolví las llaves a su sitio y regresé al garaje. Mi caja de pesca estaba abierta sobre el banco, ahora inocente sin su carga mortal. Limpié meticulosamente cada superficie que Raúl pudiera haber tocado, eliminando cualquier rastro. No se me escapaba la ironía.
Durante 3 años intenté salvar a un hijo que ya estaba perdido, ahora intentaba salvarme a mí mismo del hijo al que no pude rescatar. Mi móvil vibró con un mensaje de texto de Raúl. La entrevista ha ido genial. Me dirán algo el lunes. Gracias por confiar en mí, papá. Esa mentira tan casual me habría dolido ayer, hoy, simplemente confirmaba lo que ya sabía. Raúl había cruzado una línea de no retorno. Recordé las llamadas que había escuchado antes, su desesperación suplicando a Marco y a Elena por más tiempo. Les había prometido el dinero para mañana por la noche, un dinero que planeaba obtener destruyéndome a mí. Pero los planes suelen salir mal cuando subestimas a tu oponente. Reorganicé mis señuelos y plomos hasta que todo quedó impecable. Un viejo policía preparándose para un día de pesca tranquilo, nada más. Raúl regresaría esperando encontrar su trampa lista. En su lugar, descubriría que la trampa había cambiado de dueño y que él ya no era el cazador. Raúl regresó a casa poco después de las 6 de la tarde, con un aspecto más confiado de lo que lo había visto en meses. Entró por la puerta principal con un paso ligero, como si sus problemas se hubieran esfumado de repente. ¿Cómo fue la entrevista?, pregunté desde mi sillón, manteniendo un tono casual. ¿En serio? Pues, papá, parecían impresionados, respondió él, colgando su chaqueta en una silla de la cocina con movimientos relajados. Creo que esta podría ser la oportunidad que estaba esperando. Lo observé con atención, notando cómo sus ojos evitaban mirar hacia el garaje. Estaba actuando, y lo hacía de forma convincente. Si no supiera la verdad, le habría creído. Eso es maravilloso, hijo. ¿Cuándo te dirán algo? Para el lunes. Raúl se dirigió hacia las escaleras y se detuvo. Estoy bastante cansado. Creo que descansaré un poco antes de cenar. Asentí y volví a mirar la televisión, pero presté atención a cada sonido que venía de arriba. Cada crujido, cada conversación amortiguada a través de su puerta. No tardó mucho. A los 20 minutos, oí la voz de Raúl, urgente y excitada. Sí, quiero denunciar un caso de tráfico de drogas. Mi nombre es Raúl Hernández y tengo pruebas de que mi padre está traficando con sustancias prohibidas. Mi corazón martilleaba, pero me obligué a permanecer inmóvil. Este era el momento. Alejandro Hernández, 63 años. Ha estado escondiendo material ilícito en su caja de aparejos de pesca. Lo vi con una gran cantidad de esa sustancia esta mañana. Podía oír la satisfacción en su voz, el alivio de alguien que cree que sus problemas están a punto de solucionarse. Dio nuestra dirección en Pozuelo, describió la ubicación de la caja e incluso dio detalles sobre mis supuestos socios criminales. Sí, me mantendré a la espera. Por favor, dándose prisa. Temo que intente mover la droga. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan trágica. Raúl tenía razón al temer que la droga se moviera. Lo que no sabía era que ya se había movido. Escuché cómo terminaba la llamada e inmediatamente marcaba otro número. Marco, soy Raúl. Sí, ya está hecho. La policía viene de camino para arrestar a mi padre. Tendrás tu dinero mañana. Luego, una tercera llamada. Elena, todo va según lo previsto. Una vez que lo arresten, tendré acceso a todo. Tu préstamo será pagado íntegramente. Me senté en mi salón escuchando cómo mi hijo orquestaba mi destrucción con eficiencia criminal. Una parte de mí estaba impresionada por su meticulosidad, el resto de mí sentía náuseas. 15 minutos después, vi el primer coche de la Policía Nacional entrar en mi camino, seguido de otros 2 vehículos y un coche camuflado. A través de la ventana, reconocí a la inspectora Sara Rodríguez, antigua compañera mía en la jefatura. Raúl bajó las escaleras, con el rostro convertido en una máscara de preocupada inocencia. Papá, hay coches de policía afuera. ¿Qué está pasando? Su actuación era impecable.
Si no hubiera oído sus llamadas, habría creído que su confusión era genuina. El timbre sonó, agudo y autoritario. Era el momento. Raúl se movió hacia la puerta, pero yo me levanté primero. Yo abro, hijo. Mientras caminaba hacia la puerta, capté el reflejo de Raúl en el espejo del pasillo. Por un instante, cuando pensó que no lo miraba, su máscara se deslizó. La expresión que había debajo era fría, calculadora y completamente carente de remordimientos. Los agentes estaban a punto de entrar y mi hijo no tenía ni idea de que su plan perfecto estaba a punto de volverse contra él. Abrí la puerta y me encontré con la inspectora Sara Rodríguez, flanqueada por 2 agentes del grupo de estupefacientes con chalecos tácticos. Detrás de ellos, otros oficiales aseguraban el perímetro de mi propiedad. «Hola, Alejandro», dijo Sara, con una voz profesional pero cargada de pesar. «Tenemos que hablar». «Por supuesto, Sara, pasad». Raúl dio un paso al frente, mostrando una confusión perfecta. «Inspectora Rodríguez, ¿de qué se trata esto? ¿Está mi padre en problemas?» Sara nos miró a ambos, analizando la situación con la habilidad de una veterana de 20 años en el cuerpo. «Hemos recibido una denuncia por tráfico de drogas en este domicilio. Tenemos una orden judicial para registrar las instalaciones». ¿Tráfico de drogas? La voz de Raúl se quebró con un choque fingido. «Eso es imposible. Mi padre nunca». «Está bien, hijo», dije con calma. «Deja que hagan su trabajo». El agente al mando dio un paso adelante. «Sr. Hernández, tenemos información de que ha estado guardando sustancias ilegales en su caja de aparejos de pesca». Los ojos de Raúl brillaron con una cooperación servil. «Oh, eso está en el garaje. Puedo enseñaros exactamente dónde está». Seguí al grupo, observando el paso confiado de Raúl. Estaba tan seguro de su victoria. «Ahí está», señaló Raúl, «mi caja de pesca. Mi padre estuvo trabajando con ella esta mañana», se le veía muy nervioso. El agente abrió los cierres con precaución. Levantó la bandeja superior, revelando mi colección organizada de cucharillas y plomos. Buscó metódicamente en cada compartimento. «Nada», el agente levantó la vista confundido. «Aquí no hay ninguna sustancia controlada». La cara de Raúl se volvió blanca. «Eso es imposible. Yo vi cómo ponía algo ahí esta mañana». «Mira bien, hijo», dije en voz baja. «¿Qué es exactamente lo que creíste ver?» La compostura de Raúl empezó a agrietarse. Había algo envuelto en papel de seda negro. «Estoy seguro». Sara Rodríguez estudió a Raúl con un nuevo interés. «Pareces muy seguro de lo que contenía la caja de tu padre». «¿A qué se debe eso?» «Yo solo intentaba ayudar», balbuceó Raúl. «Me pareció ver algo sospechoso». «Vamos a registrar tu vehículo», interrumpió Sara, con un tono que ya no era amistoso. «¿Mi coche?» La voz de Raúl subió de tono. «¿Por qué?» «Yo soy quien ha dado el aviso». Pero los agentes ya se movían hacia el Honda Civic. El maletero se abrió con un clic suave. El agente apartó la bolsa de deporte y se detuvo. Su mano emergió sosteniendo la bolsa de plástico transparente llena de polvo blanco, envuelta en el familiar papel de seda negro. «Raúl Hernández», dijo Sara con voz de acero, «quedas detenido por posesión de estupefacientes con fines de distribución y por denuncia falsa». El rostro de Raúl pasó por el shock y el pánico. «Es una trampa. Mi padre lo puso ahí». «Ah, sí», preguntó Sara. «Entonces, ¿por qué nos llamaste para que registráramos su caja de pesca en lugar de tu coche?» Mientras las esposas se cerraban en sus muñecas, Raúl me miró con puro odio. «Tú lo hiciste. Lo moviste». Mantuve su mirada fijamente. «Hijo, no tengo idea de qué me estás hablando».
La expresión de mi hijo lo decía todo. Nunca esperó que su padre fuera mejor estratega que él. 3 semanas después, estaba en los juzgados viendo a mi hijo enfrentar las consecuencias. Raúl se veía pequeño en su uniforme de preso, sin rastro de su antigua confianza. El fiscal presentó el caso. 60 gramos de sustancias prohibidas, intento de distribución, falsificación de denuncia e intento de incriminar a un familiar. Las grabaciones de sus llamadas a Marco y Elena sellaron su destino. Raúl pidió perdón con voz apenas audible, pero la disculpa se sentía vacía, una actuación para el juez. Fue sentenciado a 5 años de prisión. Mi abogado logró demostrar que las firmas del préstamo eran falsas, por lo que mi casa quedó a salvo legalmente. Elena Vázquez huyó para evitar el procesamiento y Marco fue arrestado poco después en otra operación. 6 meses más tarde, vendí la casa de Pozuelo de Alarcón. Era hora de empezar de nuevo. Ahora vivo en un pequeño piso en la sierra, con vistas a las montañas. No tengo deudas, ni obligaciones, ni familiares que puedan traicionarme. He conservado solo lo que importa. Las fotos de Carmen, mi equipo de pesca y la sabiduría de que el amor sin límite se convierte en permisividad y ésta acaba destruyendo a ambos. Raúl me ha escrito 2 veces desde la cárcel. Ambas cartas siguen sin abrir sobre mi mesa. Hay puentes que, una vez quemados, es mejor dejar que se conviertan en cenizas. A veces, protegerse a uno mismo significa aceptar que la familia puede ser el enemigo. Yo elegí sobrevivir. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.